Señor les bendiga, hermanos. Es un gran privilegio que el Señor nos da de poder estar acá con ustedes esta mañana. Teníamos días, bueno, desde antes de la pandemia, ¿verdad? Desde antes de la cuarentena, mucho antes quizás de no estar por acá, pero realmente nos sentimos muy contentos, como decía el pastor Job. Hoy que veníamos y le comentamos a algunos hermanos que veníamos para acá, les decimos, vamos a nuestra iglesia hermana allá en San Miguel a compartir un rato con ellos. Así que para nosotros, hermanos, estar en nuestra casa, ¿verdad? Estar en familia y es un enorme privilegio que los hermanos pastores nos den el privilegio, la confianza y nos presten aquí el púlpito un ratito. Así que, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Les parece? En la primera carta a los Corintios, vamos a estar aquí en la primera carta a los Corintios y queremos meditar aquí en esta carta un poquito. Quiero acomodarme aquí, hermanos. Primera carta a los Corintios. El tema, hermanos, que vamos a estar desarrollando es vamos a ponerle este mensaje, una iglesia centrada, la iglesia centrada. Yo recuerdo cuando estaba más jovencito, ¿verdad? Muchas veces me decía mi mamá, tenés que ser centrado, me decía, ¿verdad? No sé cuántas veces le han dicho así a ustedes aquí, no sé si ocupan esa expresión, pero varias veces escuchaba yo eso y me lo dijeron muchas veces, ¿verdad? Tenés que ser, ¿cómo me dijeron, hermano? Centrado, me dijeron. Entonces queremos ver aquí en la primera carta a los Corintios qué es una iglesia centrada, porque esa es nuestra aspiración, ¿verdad? Y cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea centrada, cada miembro debe de estar centrado, ¿verdad, hermano? Entonces vamos a ver aquí a través de la carta a los Corintios, la primera carta, la voy a buscar yo aquí, lo que es una iglesia centrada y qué pasa y cuáles son los problemas cuando no somos centrados, ¿verdad? De la iglesia, cuando la iglesia no está centrada, cuáles son los problemas que se dan. Ustedes saben que la iglesia de los Corintios, esta iglesia, en el Nuevo Testamento tenemos muchas iglesias, ¿verdad? Allá en el Apocalipsis tenemos 7 iglesias y aquí en cada libro de estos son iglesias diferentes. Y las iglesias, como decía el pastor Job, tenemos luchas, tenemos debilidades, ¿verdad? Tenemos problemas, tenemos diferentes situaciones que tenemos que enfrentar las iglesias. Cada iglesia tiene sus cosas, sus bendiciones y sus dificultades. La iglesia aquí en Corinto, hermanos, se entiende, ¿verdad? Todos los estudiosos de la Biblia dicen que esta iglesia en Corinto era una de las iglesias donde había más problemas, la iglesia en Corinto, ¿verdad? Algunos dicen que era la iglesia más carnal que hay en todo el Nuevo Testamento, la iglesia con más pecados, dijéramos, con más problemas. Porque quiero decirle a los que están visitando aquí por primera vez que las iglesias, hay pecado en las iglesias, ¿verdad? No crean que cuando venimos a la iglesia, aquí todavía no es el cielo, ¿verdad? El cielo es donde el Señor nos quiere llevar, pero aquí todavía estamos en proceso, ¿verdad? Cada hermano, cada persona estamos en proceso, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque estábamos bien defectuosos, estábamos tan defectuosos que el Señor nos atrajo, ¿verdad? El Señor nos atrajo y estamos en la iglesia porque Él nos está transformando y queremos llegar a parecernos a Jesús y Él nos va a llevar al cielo. Entonces ese es el proceso en el que estamos. Entonces la iglesia en Corinto tenía
montón de problemas, tenía muchas dificultades. Y quiero que veamos aquí rapidito en la carta. Yo sé que la mayoría de ustedes están muy familiarizados, pero vea la carta a los Corintios. Están ahí, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los Corintios? Veamos. 16, ¿verdad? 16 capítulos. Es una carta algo grande. ¿Por qué creen ustedes que escribió Pablo esta carta tan grande, hermano? Hoy ya no escribimos cartas, ¿verdad? Hoy escribimos email, hoy escribimos WhatsApp, ¿verdad? Y hoy los mensajes tratamos de hacerlos bien condensados, ¿verdad? Y entre más condensado mejor. Pero cuando uno le escribe bastante a alguien, por algunas razones, ¿por qué uno puede escribir bastante? Una carta grande. Bueno, pueden ser muchos. Puede ser la carta de un enamorado, ¿verdad? Y está tan enamorado que, wow, le escribe, pero un montón de piropos, decimos allá en Santana, a la prometida, a la novia, a la esposa, y por eso le escribe una gran carta, ¿verdad? De amor, podría ser. Pero en este caso, la razón por la que Pablo escribe una carta grande es porque habían muchos problemas ahí. Y entonces ellos le habían preguntado, ellos le mandaron a preguntar a Pablo, al apóstol Pablo, sobre diferentes cosas que estaban pasando para que él les aconsejara y les diera alguna respuesta de todas esas situaciones, muchas dudas que ellos tenían. Entonces Pablo, a través de la carta, responde, contesta cada una de esas inquietudes que ellos le habían hecho en una carta que ellos le habían mandado al apóstol Pablo. Entonces la iglesia en Corinto, hermanos, también hay que entender cómo era la ciudad, ¿verdad? Para entender un poco cuál era la psicología, la filosofía de la gente ahí. Corinto era una ciudad portuaria, o sea, había mucho comercio ahí. Ahí en esa ciudad, en ese puerto, llegaban grandes embarcaciones en aquella época, o sea que era una ciudad rica, dijéramos, era una ciudad con muchas posibilidades para que la gente hiciera negocios, y vivir en Corinto era un privilegio. Vivir en Corinto era realmente un privilegio. Era una ciudad próspera, pues, y todo el que vivía ahí de alguna manera participaba de esa prosperidad. En los días de Pablo se dice que algunos comentaristas dicen de que más o menos habían unos 500,000 habitantes en Corinto. Imagínense una ciudad. ¿Cuántos habitantes hay aquí en San Miguel? Como 500,000 más o menos, tal vez, más o menos, ¿verdad? Quizás por ahí, ¿verdad? Entonces era algo así como San Miguel, es grande San Miguel, es grandísimo. 500,000 de habitantes, dicen algunos, había en Corinto. Eso imagínense allá a principio del siglo I. Se hace mucho tiempo, una ciudad grandísima. Y Corinto era una ciudad, hermanos, que en el imperio griego, en el 338, dice que Corinto, hermano, era ya una ciudad próspera, y el rey macedonio Felipe II la hizo como la capital de la liga helénica del imperio griego. Corinto fue como la capital, o sea, era una ciudad importante. Por eso cuando los romanos conquistaron Grecia, esa ciudad la destruyeron, pero después la volvieron a edificar hasta que llegó a ser la ciudad que era en los días de Pablo, una ciudad importante. O sea, la gente era rica, era educada en esa ciudad. Sin embargo, fíjense, la iglesia en Corinto tenía diferentes problemas. Les voy a leer aquí algunas situaciones. Si ustedes ven ahí, vamos a ver rapiditos para tener una idea, ¿verdad? En el capítulo 1 de ahí de 1 Corintios, versículo 10 en adelante hasta el versículo 17, ¿qué problemas vemos ahí, hermanos? Dice que habían divisiones, ¿verdad? Habían divisiones ahí en Corinto. Ahí del capítulo 10, versículo 10,
al versículo 17, habían pleitos, habían divisiones, habían dificultades. Más adelantito en el capítulo 3, Pablo en el capítulo 2 dice que ahí en Corinto unos decían que eran de Pablo, ¿verdad? Otros decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Cristo, y habían divisiones, habían conflictos. Habían muchos problemas de inmoralidad ahí en el capítulo 5. Dice que habían problemas de inmoralidad en la iglesia, a tal punto que un hijo de uno de los hermanos estaba viviendo con la esposa del papá, ¿verdad? Era la madrastra, ¿verdad? Y estaban conviviendo. Imagínense, eso estaba pasando en la iglesia en Corinto. Había mucho pecado, divisiones, pleitos, y por eso se dice que la iglesia era carnal, o sea, era inmadura, y los problemas que habían en la iglesia es como que estaban en el mundo, pues. Como que ver a un grupo de gente, una asociación, ¿verdad? En el mundo, ahí en la ciudad, y ir a la iglesia ahí en Corinto, era como estar allá en el club, no voy a mencionar nombre, ¿verdad? Porque en aquel club allá o aquel club aquí, era como estar allí, los mismos problemas, eran cosas escandalosas, dijéramos. Y entonces la pregunta ante esa situación, habían problemas. Todo el capítulo 7, si usted mira ahí el capítulo 7 de la primera carta esta, bueno, en el capítulo 5 habla de esta inmoralidad, ¿verdad? En el capítulo 6, imagínense, los hermanos llegaban aquí al juzgado, ¿verdad? De lo civil, dijéramos. Y el hermanito de la iglesia que se sentaba allá y el otro hermanito que se sentaba allá, lo encontraban en el juzgado, pero no crean que ayudándole a la gente, evangelizándolo, sino que andaban peleando, estaban ahí porque tenían problemas de negocios y de cosas, y se iban a demandar a los juzgados, los hermanos de la iglesia. Y Pablo les dice: ¿ustedes qué no saben de que no hay sabios en la iglesia para que puedan ayudarles a resolver su conflicto? No que tienen que ir a los juzgados a resolver eso, porque en la iglesia no hay algún sabio que les pueda ayudar. Y entonces habían esas situaciones de los hermanos, litigios, dice aquí, ante los incrédulos. En el capítulo 7 habla de los problemas matrimoniales. Varios se querían divorciar en la iglesia. Si ustedes ven el capítulo 7, varios se querían divorciar. Algunos decían que como el esposo no era creyente, entonces había que separarse de él, ¿verdad? Y Pablo les corrige todo eso y les habla de eso. Era una de las preguntas, ¿verdad? Pero todo el capítulo 7 habla mucho de la relación matrimonial, porque habían muchos problemas en los matrimonios, potenciales divorcios, etcétera. Entonces, en el capítulo 8, si ustedes ven, habla de los sacrificios a los ídolos. La gente como que no tenía claro, ¿verdad?, las verdades, y entonces algunos tenían mala conciencia de comer de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, había una serie de cosas. Esa era la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y Pablo les escribe. Ahora, quizás y seguramente ese no es no pudiéramos decir que nuestras iglesias son como la iglesia en Corinto. Algunas cosas probablemente nos pasen o puedan estar pasando, pero dijéramos: ay, hermano, pero mire esa iglesia, ¿por qué no está hablando de eso, hermano? Hubiera hablado de otra cosa más bonita, ¿verdad? Pero ¿por qué hablar de la iglesia en Corinto y de todos esos problemas? Y si suficiente he oído problemas de eso en el trabajo toda esta semana para venir a la iglesia a oír de esos mismos problemas. Entonces,
Ahora, pero lo importante de esto es que nosotros podamos, digamos, reflexionar esta mañana y podamos ver la razón por qué la iglesia estaba así. ¿Cuál era la razón central de por qué la iglesia estaba así? Y si nosotros vemos un poquito en general la iglesia evangélica en nuestro país, no hablemos de otros países, si hablamos de la iglesia evangélica en general en nuestro país, mucho de lo que es la iglesia evangélica en nuestro país se parece a eso que estamos diciendo, ¿verdad? Y es triste eso, es triste. Entonces cuando la gente que vivía en Corinto miraba a los hermanos, cuando miraba a la iglesia y miraba los mismos problemas en la iglesia que quizás ellos tenían en sus comunidades, en sus casas, etcétera, y miraban todas estas cosas, en realidad la iglesia en Corinto no estaba, dijéramos, impactando la sociedad. La iglesia en Corinto, por su estado espiritual, no estaba causando transformación. No, la iglesia no estaba siendo un agente de cambio en la sociedad en la que ellos se desenvolvían. La iglesia no era sal y luz, pues como dijo Jesús, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y la sal preserva, la luz ilumina. Ustedes son, lo que quería decir el Señor es que ustedes van a hacer la diferencia, pues. La iglesia iba a hacer la diferencia, iba a hacer un impacto en la sociedad, iba a causar transformación en la sociedad. Pero en ese estado en el que se encontraba la iglesia en Corinto, ¿cómo podía estar, cómo podía impactar, cómo podía cumplir el propósito de Dios la iglesia en ese estado? Entonces dijéramos que la iglesia en Corinto estaba centrada o no estaba centrada, hermanos, ¿qué dirían ustedes? Usando esa terminología, ¿verdad? El problema es que no estaba centrada. Estaba algo, y lo contrario de lo centrado es que estaba algo loquita la iglesia, dijéramos, ¿verdad? Desenfocada, desubicada. ¿Qué otra palabra pudiéramos usar? Descontrolada, ¿verdad? ¿Ah? Libertinaje, desahuciada, descontrolada, deschavetada, decía mi abuela, ¿verdad? Está deschavetado, decía. Las chavetas son aquellas cosas que llevan así las llantas, ¿verdad? Y que cuando no llevan se le hacen así, las llantas no giran bien, tienen que estar bien centrados para que gire bien. Entonces, el problema es que no estaba centrada la iglesia. Y eso es lo que realmente el apóstol Pablo, dijéramos, les va a señalar a través de la carta. Él les da respuesta a todas las inquietudes, les da consejos, etcétera. Pero Pablo, desde el inicio de la carta, podemos ver que Pablo se va a centrar en algo. Y quería centrarlos a ellos en eso, ¿verdad? Quería centrarlos, Pablo, en eso. Mire lo que dice, y este es como nuestro texto principal, aquí en el capítulo 1, versículo 22, 1 Corintios 1, ¿verdad? Versículo 1, 22. Leamos entonces acá. Entonces, hermanos, la iglesia en Corinto era una iglesia rica, dijéramos. Rica materialmente hablando, pero también era rica, hermanos, en todo lo que Dios les había dado, porque vean ustedes, aquí en el capítulo 1, leamos el versículo 4 primero, cuando Pablo va introduciendo la carta y les dice esto: gracias, les dice, doy a Dios, a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué dice, hermano? Enriquecidos en Él. O sea, era una iglesia rica, materialmente hablando y espiritualmente hablando también. Era rica, hermano. No le faltaban recursos materiales, espirituales. Es lo que Pablo les dice aquí. Ustedes han sido enriquecidos. Dice, en toda
palabra y en toda ciencia, dice. Y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre ustedes. De tal manera, imagínense lo que Pablo les dice, de tal manera que, ¿qué dice? Nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor, del Señor Jesucristo. O sea que les dice, ustedes han sido enriquecidos con todo don, dice, nada les falta, ustedes son ricos. Ellos socialmente eran ricos, eran una ciudad educada, una ciudad materialmente próspera, como ya dijimos, y espiritualmente Dios les había dotado de todos los dones, dice, espirituales. De hecho, Pablo trata, ¿verdad?, en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. O sea, ellos tenían todos los recursos, sin embargo, tenían toda esta problemática y ellos no estaban cumpliendo el propósito de Dios, hermanos, de la iglesia. Porque ¿cuál es el propósito de Dios de la iglesia, hermano? La misión. ¿Para qué existe la iglesia? No, la iglesia existe para glorificar a Dios, existe la iglesia. La iglesia existe para glorificar a Dios haciendo la misión que Dios nos encomendó. Qué lindo que ayer venían los jóvenes desde allá, desde Santa Tecla, ¿verdad? Está lejos eso, hermano. Tuvieron que haber salido temprano y vinieron aquí a la reunión. Tuvimos una reunión hermosa aquí con sus hijos, realmente muy linda. Y unos tiempos que tuvimos ahí aparte y ellos participaron, hicieron preguntas y testimonios bien hermosos. Imagínense, andaban haciendo la misión de Dios, vinieron a la reunión y muchos de ellos los veo que están aquí ahora. Gloria a Dios. Otros quizás están de seguro sirviendo allá afuera, ¿verdad? Algunos de ellos nos recibieron en la puerta. Porque usted y yo, nosotros como iglesia existimos para la misión, para hacer la misión de Dios. Para hacer sal en la tierra, para hacer luz en el mundo. Usted y yo existimos para hacer la diferencia en este mundo que se corrompe aceleradamente. Pero la iglesia en Corinto, a pesar de todo lo que Dios les había dado, no estaban cumpliendo ese propósito. Estaban siendo, dijéramos, de un mal testimonio en la sociedad esa. La iglesia no estaba cumpliendo el propósito, no estaba llevando a cabo la misión de Dios, no estaba transformando la sociedad en la que ellos se desenvolvían a pesar de todo lo que el Señor les había dado. Entonces, mire ahí en el capítulo 1, si avanzamos un poquito más, dice en el versículo 21, 22 les dije, ¿verdad? Dice, leamos. Versículo 22 dice, porque los judíos, dice, piden señales y los griegos buscan sabiduría, dice. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo, dice, crucificado. Dice, eso para los judíos que buscan señales, eso es un tropezadero, dice. Y para los gentiles es locura. Mas para nosotros los llamados, para la iglesia, para nosotros, dice, para los llamados, así judíos como griegos, no importa de dónde vengamos, Cristo, dice, es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, dice Pablo, para nosotros, dice, Cristo es poder de Dios. Y si Cristo es poder de Dios, ¿por qué no se miraba ese poder en la iglesia? ¿Por qué, si Cristo es poder, por qué ese poder no estaba transformándolos? Porque mire lo que dice Romanos 1:16. Si leemos Romanos 1:16, tal vez lo vamos a poner aquí, ¿verdad? En la pantalla. Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16?
Vamos a ver si aparece aquí. Ahí está ya. Así va, avanzamos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí estaba hablando del griego o del gentil y del judío, ¿verdad? Los dos mismos grupos de personas. Entonces dice Pablo, el Evangelio es, dice, el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios que transforma, que cambia a las personas, que produce salvación, dice, que produce cambio en las personas, que transforma a las personas. Es el Evangelio de Dios. Ahí está el poder de Dios. Entonces, si ellos tenían todas estas cosas, pero no se estaba viendo el poder de Dios realmente en sus vidas. El poder de Dios no estaba actuando en medio de la iglesia, dijéramos. Y ese poder no estaba impactando alrededor de la iglesia. No estaba impactando la ciudad de Corinto, que tanto lo necesitaba. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era el Evangelio. No eran los dones, no era todo lo que Dios les había dado, no era quizá las señales o la sabiduría que ellos ya tenían, pero el punto, dijéramos, el meollo del problema de por qué la iglesia no estaba siendo cambiada y no estaba cumpliendo la misión de Dios en la sociedad es porque el problema era el Evangelio. Por eso se dice de que hay el Instituto Haggai, que trabaja en la capacitación de líderes cristianos para el evangelismo, ellos han acuñado, dijéramos, la frase erradicar la pobreza del evangelio. Entonces ellos se refieren como pobreza del evangelio donde no hay evangelio. Pero en nuestras sociedades latinoamericanas, donde supuestamente hay un montón de evangelio, porque hay un montón de iglesias evangélicas, ¿verdad? Como Corinto era una iglesia evangélica. Era iglesia evangélica, pero le faltaba el evangelio. Y le faltaba el evangelio porque no estaban centradas en el evangelio. Ese era el problema. La iglesia centrada es la que está centrada en el evangelio. ¿Y de dónde viene el poder? Dijimos, hermano. Del evangelio. El evangelio, dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, al gentil, al migueleño, al santaneco, al salvadoreño. El evangelio es poder de Dios. El evangelio tiene el poder de arreglar todas estas cosas que hemos mencionado y las que no hemos mencionado también. El evangelio tiene el poder de salvar, dice Pablo. Es poder de Dios para salvar, para liberarte de tus cadenas, de tus vicios, de tus pecados, de tu forma de vida. El evangelio tiene el poder para hacerte el hombre que Dios quiere que tú seas la mujer que Dios quiere que tú seas. El evangelio tiene el poder para hacer esa obra en el ser humano. Amén, hermano. Pero ese era el problema. Ellos eran evangélicos, como muchos en nuestro país son evangélicos. Pero ¿cómo está nuestro país? Y a veces yo oigo a los pastores que se jactan, veo a gente que se jacta y dice, es que aquí ya en El Salvador somos el 40%, dice, de evangélicos. Dice, ya somos más evangélicos que católicos, ¿verdad? Como que nuestra meta es ser más que los católicos, no sé qué. ¿Verdad? Entonces, dice, ya somos tantos evangélicos, pero ¿y dónde está el poder de Dios? Porque la gente no cambia. Somos más evangélicos y era, bueno, se ha mejorado eso, ¿verdad? Era el país con más asesinatos en Latinoamérica, casi que en el mundo.
uno de los países donde más niñas embarazadas, ¿verdad? Más niñas embarazadas hay, y cosas como esa, donde hay el porcentaje de muerte, de feminicidios altísimo, uno de los más altos del mundo, etcétera, 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 etcétera. Y si hay tantos evangélicos, y si hay tantas iglesias evangélicas, ¿por qué no cambia la sociedad salvadoreña? ¿Por qué las iglesias se ven los mismos pecados y problemas que vemos en todas partes? ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Estamos deschavetados, hermano. Las iglesias estamos deschavetadas. Sí, tenemos recursos, hay iglesias grandísimas con grandes edificios y la gente dice muchos dones espirituales y la iglesia evangélica está ávida de más dones espirituales y de milagros, y queremos y queremos sabiduría y algunos quieren sabiduría, otros quieren milagros y quieren esto y quieren lo otro, pero ahí no está el poder de Dios. No es en la sabiduría donde está el poder, no es en los milagros donde está el poder. La sabiduría no cambia a las personas realmente. Las puede educar, pero no dice ahí que, no leímos que la sabiduría es el poder de Dios, ¿verdad? No dice que la sabiduría salva a las personas. Como un hermano muy querido mío realmente en la iglesia hace un tiempo, me recuerdo que un día me abordó y de una forma pues muy educada y diplomática me dijo que debería yo de predicar más sobre sabiduría, en otras palabras. Pues yo educado también le respondí que no, ¿verdad? Pero él quería que predicara más consejos, pues, de cómo ser un hombre, algo así como la mujer, el señor moralista, dice, algo como la mujer, ¿cómo se llama? Encantadora, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Una mujer encantadora, ¿verdad? De tener hábitos quizás, o ser, bueno, todas esas cosas. Todo eso es bueno y hay que enseñarlo en la iglesia. Pero estamos hablando de lo central, ¿verdad, hermano? Del meollo, pues, de la esencia, del punto medular. Y el problema era que no estaba centrada la iglesia en el evangelio. La gente dice, quiere sabiduría, les dice, esa es la sociedad en la que ustedes viven, pero la iglesia es otra cosa, les está diciendo Pablo. Los religiosos o la sociedad corinta podría querer sabiduría, algunos que tenían trasfondo judío y se maravillaban de la sabiduría, y por eso cuando llegó Apolos, hermano, que era un tremendo predicador, ¿quién no quería escuchar a Apolos predicar? Si era como dicen, era elocuente, ¿verdad? Y tenía, como dicen, era pico de oro. Era pico de oro, hermano. ¡Wow! Contaba chistes, contaba historias y mantenía a la gente atenta, y era una cosa maravillosa escuchar a ese hombre. Seguramente era pico de oro, ¿verdad? ¿Quién no quería escuchar a Apolo? Y la gente estaba maravillada por Apolo. Entonces, pero la sabiduría, la moral y todas esas cosas, hermanos, los buenos consejos no transforman el corazón. Pueden reformar aparentemente, ¿verdad? Darnos hábitos como le enseñamos a los niños en la escuela exterior, pero el corazón solo puede ser transformado por el evangelio. ¿Queremos ver a nuestros hijos transformados? Sí, pues sí, usted ya sabe todo lo que nos toca, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué va a cambiar el corazón de nuestros hijos? El evangelio, ver el evangelio, palpar el evangelio, que nosotros le modelemos el evangelio, que nosotros les expliquemos, pero el evangelio es sencillo. El evangelio es sencillo.
Pero lo que en particular nuestros hijos necesitan es ver el Evangelio en nuestras vidas. Ver que vivimos el Evangelio y ellos se van a enamorar del Evangelio. Y el Evangelio, dice Pablo, no me avergüenzo, porque la gente en los días de Pablo y en particular en Corinto se avergonzaban del Evangelio. Y por eso algunos decían sabiduría, sabiduría, sabiduría. Querían sabiduría. Y Pablo le dice, los judíos, los griegos, dice, quieren sabiduría. Pero ustedes no debe de ser esa su prioridad. Y los judíos quieren señales, como los evangélicos nuestros, ¿verdad? Como nosotros. La iglesia evangélica, ¿qué quieren los evangélicos, hermano? Señales. Quieren ver que la gente caiga. Por eso dice, el culto de milagros, dice. Culto de milagro. Y ahí va la gente porque quiere, Dios te va a dar tu milagro. Y toda la gente dice, sí, amén, gloria a Dios. Sí, Dios hace milagros. Y yo necesito que Dios haga algunos milagros, hermano. Me imagino que usted también. Y estoy orando que Dios haga algunos milagros. Estoy esperando algunos milagros. Pero dice Pablo, los judíos buscan milagros. Ese es su énfasis, lo central de ellos, lo que ellos persiguen. Es eso. Los griegos sabiduría y los judíos buscan señales, buscan milagros. Pero hermano, los milagros no cambian a las personas. Si no se hubieran convertido todos los egipcios allá en los días de Moisés, hermano. Pero no se convirtieron. La gente puede ver milagros y experimentar milagros y que Dios les haga milagros, pero no van a cambiar sus corazones porque vean milagros o experimenten milagros. Los milagros no cambian el corazón, los milagros no cambian a las personas, el Evangelio cambia a las personas. El Evangelio transforma, el Evangelio produce nuevo nacimiento. El Evangelio, dice Pablo, es el poder de Dios. No son los milagros el poder de Dios, no es la sabiduría el poder de Dios. El poder de Dios es el Evangelio. Amén, hermano. Ahora, quiero que veamos dos cosas. ¿Por qué digo esto? Porque hasta aquí usted pudiera decir, pero hermano, eso está bonito, pero usted se lo está inventando. O usted se lo está metiendo aquí al texto. No, ¿por qué digo que el Evangelio es lo central? Bueno, ya leímos así el capítulo 1, pero mire el capítulo 2. Vamos a leer dos porciones, aquí en el capítulo 1 y luego en el capítulo 13. Dos cosas que Pablo, dijéramos, enfatiza. Después de hacer toda la introducción en el capítulo 1, donde Pablo plantea el problema de que buscaban señales, sabiduría, y que Dios les había dado dones que habían sido enriquecidos. En el capítulo 2, hermano, en el versículo 1, entonces les dice Pablo, cuando yo estuve con ustedes, cuando yo fui donde ustedes, les dice, para anunciarlos el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, yo no me propuse cuando llegué y estaba entre ustedes mostrarme como alguien sabio, aunque Pablo era sabio. Y darles sermones como muy elaborados y con excelencia de palabras, dijéramos con un léxico, ¿verdad? Así bien rebuscado, como dicen, para apantallarlos y decir, wow, este Pablo sí que sabe, ¿verdad? ¿A cuál instituto habrá ido Pablo, verdad? Que dijera. Entonces, mire, dice el versículo 2, dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a qué, dice hermano,
y a este crucificado. Porque ¿cuál es el elemento central del evangelio, hermano? La cruz. La cruz. Entonces Pablo dice, cuando llegué donde ustedes lo que quería era centrarlos en el evangelio. Y por eso, dice, me propuse y no les hablé de otra cosa, sino de Cristo y este crucificado. No me propuse hablarles del evangelio solamente, dice Pablo, para que ustedes se centraran en el evangelio, dejaran de estar buscando sabiduría, dejaran de estar buscando señales y que dejaran de estar recreándose en todos los dones que ellos tenían y que se centraran en la cruz de Cristo, que se centraran en el evangelio del Señor Jesucristo, para que pudiera haber realmente transformación, impacto en el corazón. Amén, hermano. Entonces, ahí vemos por qué decimos que Pablo quería centrarlos. Entonces, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia, en nuestra interacción con los hermanos, con la gente, con nuestros hijos, en primer lugar, hermanos, ¿qué debe de ser lo central, hermanos? El evangelio, la cruz. Que ellos entiendan la cruz, pero no como algo teórico, sino que ellos la vivan, que ellos la palpen, que palpen el evangelio en nuestras vidas. Pero si imagínense una mamá en su casa solo habla de la mujer encantadora, ¿qué van a querer las hijas, hermano? Ser una mujer encantadora. Pero la encantadora es peligrosa, hermano, porque encantan ¿verdad? Imagínense nosotros como papás ahí solo en nuestros negocios y en nuestras cosas y en nuestros proyectos. Y entonces mire, dice Pablo ahí en el versículo, y estuve entre ustedes, dice, ¿cómo? Con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios que se muestra en el Evangelio. En el poder de Dios. Entonces, ¿cuáles son elementos del evangelio? Lo central, la cruz y todo lo que eso implica, ¿verdad? La cruz de Cristo, la cruz del Señor. Pero ahí va inmerso, por ejemplo, el perdón. El perdón es un elemento esencial. ¿Y qué hacemos nosotros a veces cuando nuestros hijos pecan? Estoy usando a nuestros hijos, no sé por qué, pero estoy usando en primer lugar a nuestros hijos, porque pecan nuestros hijos, ¿verdad, hermano? Y entonces, ¿qué hacemos cuando ellos pecan? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos las situaciones? Somos como aquellos que llegaron detrás de la mujer adúltera con las piedras en la mano, apedreamos casi literalmente a nuestros hijos y les tiramos todas las leyes de Moisés en la cabeza y los ametrallamos, hermano. Eso. O les mostramos el evangelio. Les presentamos al Jesús que estaba ahí y que le dijeron, y vos no vas a recoger la piedra, le dijeron a Jesús. Y Jesús resolvió eso con el que esté sin pecado lance la primera piedra. Menos mal ellos reconocieron, ¿verdad? Que no diferían mucho con la mujer adúltera. Entonces el perdón. ¿Cómo nos ven reaccionar nuestros hijos cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio?
Nos ven pasar una semana, hermano, peleados ahí que no nos hablamos. Eso refleja el Evangelio. Cuando pasamos una semana sin hablarnos ahí el esposo, o pasamos una semana con nuestros hijos o con fulano, o nos oyen decir y ellos se dan cuenta de que aquel que nos hizo no nos cumplió, no sé qué nos hizo, y no lo perdonamos. Y no tenemos ninguna manifestación de misericordia. Y ellos ven eso y nos escuchan todos los días. Entonces ellos ven que es lo mismo cómo se comportan la gente, porque el poder de Dios está en el Evangelio. Entonces cuando nosotros avanzamos por ejemplo, estoy usando el perdón, ¿verdad? El camino del perdón. Claro, yo si me ofenden, mi reacción natural va a ser a quererme desquitar, a quererme vengar, ¿verdad? A enojarme, etcétera. Pero el poder de Dios, la vida de Dios en nosotros nos lleva, y el Evangelio nos lleva a que perdona 70 veces 7, le dijo. Le dijo Pedro, no hombre, le dijo, eso está de loco, Jesús, le dijo. 70 veces 7, entonces se van a aprovechar de mí, porque me van a querer agarrar, como dicen, de pato, ¿verdad? Y como siempre lo voy a perdonar, me van a agarrar de pato, y que esta ya me agarró de pato, dice, ¿verdad? Y siempre quiere, y ahí me vienen a pedir perdón. ¿Cómo manejamos esas cosas? Pero el Evangelio, ¿verdad? El perdón cuando otro peca. Pero ¿y qué tal? ¿Cuál es el término cuando nosotros pecamos, hermanos, según el Evangelio? ¿Qué debemos de hacer? Pedir perdón, pero antes de eso, lo básico, arrepentirnos, ¿verdad? Si yo fallo, si yo peco, debo de arrepentirme. Pero ¿qué hacemos a veces los evangélicos cuando pecamos, hermano? Queremos cubrir con higueras, hermano. Pero el Evangelio, ¿qué nos dice? Arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete. Pero ¿cuál es la fuente para el arrepentimiento, para el perdón? El Evangelio, la obra de Cristo, el modelo de Jesús, la cruz. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para producir arrepentimiento en nosotros. Solo el Evangelio de Jesucristo produce estas cosas. Entonces, cuando nos ven nuestros hijos, porque hablo de ellos porque son los que están más cerca, ¿verdad?, en nuestra casa, y se dan cuenta que nosotros le fallamos a alguien, no le cumplimos a alguien, y que no nos arrepentimos, hermano, no pedimos perdón, no restituimos, porque eso es todavía más difícil, ¿verdad? No nos disculpamos, y antes de todo eso no reconocemos que nosotros, yo no fui. Eso no es el Evangelio, ¿verdad? Pero imagínense cuando fallamos, porque todos fallamos, y su hijo lo ve a usted reconocer, eso lo va a impactar de una manera a él, que no le va a quedar otro camino que buscar a Jesús, hermano, porque solo el Señor puede producir eso. Ellos van a ver a Cristo cuando porque eso no lo hace nadie en el mundo. Es rarísimo que alguien reconozca, ¿verdad? Cuesta. Pero el creyente reconoce su falta, su error, su pecado. Dice, sí, yo fui, hijo, pero perdóname, me alteré y te grité más de la cuenta, pero... Y luego restituir
que es otro elemento que casi ni se habla a veces. Restituir, devolver lo que defraudamos, lo que arruinamos, ¿cómo le devuelvo a lo que le quité, lo que le arruiné a la otra persona? Todos esos elementos del Evangelio, hermano, es lo que necesitamos ver en la práctica. Ahora, por eso Pablo dice, yo solo les hablé de la cruz, del Evangelio. Pero miren lo otro, en el capítulo 13. Entonces Pablo, para centrarlos en el Evangelio, les recordó la centralidad de la cruz. Amén, hermanos. Amén. Y lo segundo que Pablo les recordó es la preeminencia del amor. La preeminencia del amor. Porque ese es el Evangelio. El Evangelio, la centralidad del Evangelio está en la cruz. Y la preeminencia en el Evangelio es el amor. No es otra cosa. Por eso cuando Jesús vinieron y le preguntaron, dinos Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Toda la ley, ¿en qué se resume, Jesús? ¿Qué es lo máximo? ¿Cuál es la máxima de la vida espiritual, de la vida cristiana, de los que te siguen, de tus seguidores? ¿Cuál es la máxima, Jesús? ¿Cuál es la máxima aspiración? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es lo más alto? ¿En qué se resume todos los mandamientos de la ley? Entonces Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo le dijo, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia, los mandamientos de Dios y todo lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿cuál es el objetivo de todo eso? ¿Qué tiene el primer lugar? ¿Qué tiene la preeminencia? El amor, dice Jesús. Que ustedes amen a Dios y a las personas. Esa es la preeminencia. Y Pablo les recordó eso a los corintios. Que la preeminencia la tiene el amor. No es la sabiduría, no eran los dones que ellos tenían, estaban enriquecidos, tenían dones de todo tipo. Era una iglesia enriquecida con todos los dones, dice Pablo. Pero la preeminencia, los dones, y de eso se trata el capítulo 12, el capítulo 14 aquí de la carta, de cómo usar los dones. Porque ellos llegaban a la iglesia, hermano, al culto, y empezaban a usar los dones, y cada quien quería, ¿verdad?, lucirse ahí. Y ese era el asunto, el objetivo, digamos, cuando se congregaban, era que los dones aparecieran ahí. Ese era lo preeminente en el culto de ellos. Pero Pablo les dice, hay un camino más excelente. Y es el camino del amor. Ese es lo máximo. Eso es lo que deben de buscar, en otras palabras. En eso se deben de centrar. Porque la iglesia centrada se centra en la cruz y se centra en el amor de Cristo. El amor de Cristo que nos constriñe, que nos impulsa, que nos lleva a servir a Dios, a servir a los demás. Que el amor de Cristo que nos hace amar a las personas. Eso tiene preeminencia, eso le recuerda. Mire el capítulo 13. Y por eso se dice que el capítulo 14, 12, 13 y 14 es como un sándwich, ¿verdad? Y la carne del sándwich, el jamón del sándwich es el capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser, dice, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, Pablo dice tres cosas aquí, ¿verdad? Si yo tuviese, dice, lenguas y no tengo amor, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. O sea, como un ruido nada más, un eco, no tiene propósito. No hay nada y no hay sustancia. Si tuviese profecía, dice, o sea, si tuviese un gran entendimiento y entendiera los misterios y tuviera fe y trasladara los montes y hiciera milagros, hiciera todo eso y no tengo amor, dice, de nada sirve. Y dice, y si yo sacrificara aún entregara mi cuerpo, o sea, lo que hacen los islamistas radicales, ¿verdad? Entregan sus cuerpos, se ponen bombas y se inmolan o se tiran ahí para sus fines. Pero dice, si yo hago eso, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, Pablo dice, lo preeminente, lo máximo, es el amor de Cristo, el amor de Dios. Entonces no vamos a entrar, ¿verdad?, en todos los detalles del amor y de la cruz, pero estamos señalando nada más estos elementos. Pero entonces, y luego Pablo describe el amor como el carácter, como las intenciones del corazón, como dijéramos, como una esencia inalterable, porque Dios es amor, ¿verdad? Está hablando de quién es Dios, del carácter de Dios, de la persona de Dios. El amor, dice el versículo 8, no deja de ser. Lo demás se va a acabar, van a cesar las lenguas, la ciencia, las profecías, todo lo demás. Dice, los niños, o sea, los inmaduros, se centran en estas cosas, pero el maduro se centra en el amor. Entonces, amados hermanos, aterrizando, la iglesia en Corinto, para que se resolvieran el problema, era que no estaba centrado en el evangelio. Amén. Espero que lo esté convenciendo, hermano, o la palabra, ¿verdad?, lo esté convenciendo. Y centrarse en el evangelio es centrarnos en el mensaje de la cruz y las implicaciones que eso tiene en la vida del evangelio. Y el amor de Dios, el amor de Dios. Eso es, en esencia, centrarnos en el evangelio. Y hermanos, cuando nos centramos en eso, cuando buscamos eso, hermano, entonces podemos impactar en los corazones, podemos transformar. Martín Lutero dijo esto. No sé si esa cita la tienen ahí para proyectarla, no sé si Martín Lutero dijo lo siguiente: la verdad del evangelio, dijo, es el principal artículo de toda doctrina cristiana. Más necesario aún es que conozcamos bien esta doctrina, que se la enseñemos a los otros y que la metamos en su cabeza continuamente. O sea, él lo que está diciendo es que podemos enseñar todas las doctrinas cristianas, todas las doctrinas bíblicas, y pudiéramos ser bien bíblicos, pero si el elemento central de nuestras doctrinas no es el evangelio, entonces no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, y no vamos a causar el efecto del evangelio. Hablamos de la gracia de Dios, de la fe, es algo interno, produce humildad el evangelio y produce seguridad el evangelio. Pero las religiones, hermanos, está basado en obras, en algo externo, en algo que podemos hacer o ver
en la ley, en el cumplimiento de normas, y produce orgullo y soberbia, y produce incertidumbre, porque por eso imagínense esa enseñanza tan fuerte, ¿verdad?, que ha habido en la iglesia evangélica dice, y si Cristo viene hoy, ¿se queda o se va, hermano? Eso es incertidumbre. Entonces, ¿cómo si se queda o se va? O sea que depende de cómo usted se portó, su fe, su práctica cristiana, depende de cómo usted se comportó hoy, pues. Eso es obra, ¿verdad? Depende de nosotros, de cómo me porté hoy. No, fíjese que hoy sí me voy, hermano, porque hoy no he tenido malos pensamientos. No, hermano, hoy sí que todo lo que estuvimos en coma, ¿verdad, hermano? Ahí todo el día, ¿verdad? Pero el evangelio estaba sustentado en la obra de Cristo, ¿verdad? En la cruz, en su gracia, en su perdón, en su sacrificio suficiente por nuestros pecados. Y eso nos da seguridad. Más allá de que si tuvimos un mal pensamiento. Entonces, hermano, ¿qué tal si oramos esta mañana un momento? Y no sé cómo usted en lo personal ve esto en su vida práctica, en su vida diaria, en nuestra, dijéramos, interacción, ¿verdad?, familiar, matrimonial, con nuestros hijos, como congregación, con su, dijéramos, su involucramiento, su compromiso con la misión de Dios, con el propósito de Dios, y la iglesia, ¿verdad?, en general, la iglesia evangélica de nuestro país. Y usted, mi amado hermano, que pueda ser, dijéramos, ayudarle a los... Usted conoce muchos hermanos, con sencillez, con amor, pero poderles ayudar a que se centren en lo que la palabra quiere que nos centremos, ¿verdad? Amarlos, enseñarles, modelarles, y que podamos realmente impactar, hermanos, nuestra ciudad y hasta lo último de la tierra, como dijo el Señor. Ahora, no sé si habrá alguien aquí en el salón que no ha experimentado el poder del Evangelio, el poder salvador. El Evangelio es poder de Dios, dice, para todo aquel que cree. Porque en tu corazón, en tu lengua está la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Si creyeres en tu corazón, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y si usted está aquí, si tú estás aquí esta mañana y no has creído en el Señor Jesucristo, no le has abierto tu corazón, no le has entregado tu corazón a Jesús, ora, ahorita que vamos a orar, y dile: Señor, yo quiero centrarme en ti. Quiero centrarme en tu cruz, en el Evangelio. Quiero centrarme en tu amor, Señor. Quiero que tú me llenes de tu amor. Y quiero que tú me maravilles con la obra de tu cruz. Padre, esta mañana te damos gracias por estar reunidos. Oh Dios del cielo, poderoso Señor. Señor, tú viniste a esta tierra, Señor. Te hiciste hombre, Padre, en la persona de Jesús, y para ir a la cruz, Señor. En la cruz, Señor, ahí murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. En la cruz, Señor,
todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras faltas, todos nuestros defectos, Señor, fueron cargados sobre ti, Señor. Toda nuestra maldad. Y ahí en la cruz, Señor, fuiste castigado por nosotros. La ira de Dios, Señor, cayó sobre ti para liberarnos a nosotros. Para los que creemos en ti, Señor. Por eso ahora, Señor, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación, Señor. No hay temor, no hay incertidumbre, Señor. Señor, sino que ahora podemos descansar en tu obra suficiente, completa en la cruz del Calvario, Señor. Y por tu cruz, Señor, si hoy tú nos llamaras, iríamos al cielo por tu cruz solamente, no por nada que nosotros hayamos hecho o podamos hacer, Señor. Por eso, Señor, creemos en ti y en tu evangelio, Señor. Pero Padre, mientras tú nos llamas a tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos, inúndanos de tu amor, Señor. Y ese amor fue manifestado en la misma cruz, Señor. Tu entrega, tu sacrificio, tu amor por los enemigos tuyos. Señor, tu plena entrega ahí en la cruz. Tu amor ahí, Señor, manifestado. Señor, llénanos de tu amor y que tu amor nos impulse a ser discípulos, a predicar el evangelio y a enseñarle a la gente tus verdades para que las obedezcan, para que las pongan por obra, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, por favor. Llénanos de tu amor. Señor, bendice esta iglesia. Bendice a mis hermanos. Ese tesoro de gran precio es el evangelio, Señor. Eres tú, Señor. Señor, enriquece a mis hermanos con el evangelio, que lo amen, que lo atesoren, que cada día crezcan en una mayor comprensión del evangelio, Señor. Y que eso los mueva a cada uno de mis hermanos, los mueva a trabajar en tu reino, en tu misión, Señor. Que ese entendimiento y esa pasión por ti, Señor, los mueva para hacer tu trabajo. Bendice a mis hermanos, por favor, aquí en San Miguel, Señor, úsalos. Que ellos sean aquí, Señor, un referente, una luz en medio de esta ciudad y hasta lo último de la tierra. Gracias te doy esta mañana. Bendice al pastor Jova, al pastor Orlando, a sus familias. Bendice esta congregación, Señor. Gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si le damos un...